Vázquez y soy uno de los pastores aquí en Jacksonville Chapel Crossroads Campus. En esta mañana les invito a una oración extraordinaria que nuestro pastor de la iglesia en Lincoln Park, el pastor Dave Gustafson, ha preparado para que nosotros también nos unamos a todas las iglesias a través de esta nación y del mundo que están orando por las tragedias que han ocurrido en esta semana que celebramos la independencia de este país. Así que le pido que se pongan de pie en esta mañana para que así nos unamos a los hermanos de Lincoln Park en esta oración preparada por el pastor Dave. Inclinemos el rostro y oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia adorándote. Señor, tenemos un problema en este país y necesitamos desesperadamente de tu ayuda. Oramos por nuestros hermanos y hermanas afroamericanos y hispanos. Hay muchos que se están sintiendo desmoralizados, desanimados y devaluados. Hay un sinnúmero de jóvenes, hombres de carácter y buenos ciudadanos que debido al color de su piel tienen miedo de conseguirse detrás de la rueda. Son aterrorizados y perseguidos por las luces intermitentes azules y rojas. Hoy en día, ellos y sus familias no pueden borrar las imágenes de Minnesota y de Baton Rouge de sus mentes. Señor, esto es un problema. Esto no es lo que tú quieres para nuestra sociedad. Señor, necesitamos tu ayuda. Oramos así también por nuestros oficiales de la policía. Se han inscrito para una vida de sacrificio y el riesgo de proteger nuestra seguridad. Y sin embargo, en este momento muchos de ellos se están sintiendo demonizados, sin nuestra confianza y marcados. Hoy en día ellos y sus familias no pueden borrar las imágenes de Dallas de sus mentes. Señor, esto es un problema. Necesitamos nuestros oficiales de la policía y temblamos ante la idea de una sociedad donde no hay respeto por el Estado de Derecho. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Así, Señor, ayúdanos a escuchar sobre todo las voces que vienen desde afuera de nuestros cómodos círculos. Ayúdanos a la autocrítica, porque es mucho más fácil encontrar defectos en el otro. Ayúdanos al diálogo, porque seguimos a un Jesús que se enfrentó a la injusticia. Ayúdanos a cuidar, porque especialmente para los habitantes de estos suburbios, las afueras de la ciudad, es fácil echar estas cosas al olvido. Y sobre todo, ayúdanos a nosotros que nos llamamos cristianos a tomar en serio a Jesús. Recuérdanos que Jesús no vino meramente para impartir principios espirituales y prepararnos para el cielo. Él vino para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y para poner a los oprimidos en libertad. También aquí en la tierra, Señor. Llénanos de tu justa indignación, de tu valor, de tu sabiduría, de tu amor y de tu esperanza. Padre, Señor, creemos que Jesús es el único que puede llevar la justicia racial y shalom, paz a nuestro país. Así que ahora te suplicamos, nos llene de tu poder y nos hagas una fuerza para el cambio duradero, profundo y real. Y ahora que predicaré tu palabra, te pido que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Comenzamos en esta mañana una serie de 4 semanas en el libro de Ruth. Así que me toca en esta mañana no solamente destacar el capítulo 1, pero también dar una introducción para que preparemos nuestros corazones en esta serie de 4 semanas que compartimos con nuestros hermanos en la iglesia Jacksonville Chapel de Lincoln Park. Así que los invito en este mes a que vayan estudiando el libro, léanla una y otra vez y usen el libro en su oración y que podamos profundizar en el Evangelio del Señor Jesús por medio de ella. Y como tema del primer capítulo del libro de Ruth que estaremos estudiando en esta mañana, vamos a hablar acerca de este tema de la gracia agridulce. Sabemos que la gracia es todo lo que recibimos de parte de Dios. Y vamos a ver cómo esa gracia cuando llega a nuestras vidas, a veces tiene un carácter agrio y a la misma vez hay una dulzura en ella. Es una gracia agridulce que la vamos a ver destacada en la vida de la familia que vamos a estudiar en esta mañana.
En la semana antepasada falleció el profesor, escritor judío de origen rumano-americano, activista político, premio nobelista y sobreviviente del Holocausto, donde murieron un promedio de 20 millones de seres humanos, Elie Wiesel. El señor Wiesel fue autor de 57 libros, escritos en su mayoría en francés y en inglés, incluyendo su obra maestral La Noche, un trabajo basado en sus experiencias como prisionero en los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald. El holocausto del pueblo judío para millones de personas ha sido un evento de genocidio y muerte que ha llevado a muchas personas a las oscuridades más profundas de la percepción humana. En los campos de muerte armados por el partido nazi de Alemania durante la época de la Segunda Guerra Mundial, murieron sin discriminación personas mayores, envejecidas, jóvenes, niños y hasta infantes de apenas meses. Nos escribe Wiesel en su libro La Noche: nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche, 7 veces maldita y 7 veces sellada. Nunca olvidaré ese humo. Nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños cuyos cuerpos vi convertirse en espirales de humo bajo un cielo azul en silencio. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron mi fe para siempre. Nunca olvidaré el silencio nocturno que me privó por toda la eternidad del deseo de vivir. Nunca olvidaré esos momentos que asesinaron a mi Dios, a mi alma, y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré eso, incluso si fuese condenado a vivir todos los años del Dios mismo. Nunca. Mis hermanos, la pregunta que tengo para ustedes en esta mañana es: ¿qué conllevaría un hombre de fe en el Dios de Israel a llegar a esos extremos de duda e oscuridad? ¿Qué desesperación es esta? Les postulo en esta mañana que esa desesperación es nada más ni menos que la depravación total de la humanidad, aquella doctrina antigua postulada por los reformadores de la iglesia, el estado natural viciado, pervertido e adulterado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Viciado en que por más bien y bienes que recibimos en un mundo creado altamente bello, más malo lo llevamos como administradores de la tierra y de sus habitantes. Pervertido en que no hay rincón en tierra en cual el hombre, tanto los que alzan el puño a Dios como los que profesan conocerle, no lo ha llenado de la sangre del inocente, de la dignidad del menesteroso, de la inocencia del ingenuo, de la última gota de fuerza de la esposa del difunto, de la madre soltera abandonada, del niño que perdió su padre tanto a tumbas frescas como a amantes voraces, del extranjero que no tiene que pagar su renta en este mes, y el extranjero que viviendo en su propio país por 400 años, aún en el día de hoy es mutilado y destruido por el color de su piel. Adulterada en que hemos abandonado cada uno, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, escribe el apóstol Pedro, el diseño y el diseñador por el cual fuimos creados para vivir en comunidad íntima y paz con Dios y con sus hijos por medio del Señor Jesús, sin la cual, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, nadie en absoluto verá al Señor. Un diseño y el Dios profundamente vinculado a las necesidades de la viuda, el huérfano y el extranjero. Bien dijo el salmista en el Salmo 68, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Les postulo que esta depravación total de la humanidad fue la condición que atormentó al señor Wiesel. Bien que tanto nosotros en el occidente moderno como el pueblo de Israel en la antigüedad disfrutamos y disfrutaron de tiempos maravillosos de prosperidad. Dice el salmista en el Salmo 114 concerniente al pueblo de Israel que salió de Egipto: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás.
Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Estos israelitas salieron con toda la riqueza de Egipto entregada por los egipcios, que lo que querían era nada más que salir de ellos por causa del Dios y del poder que los acompañaba. Pero mucho más salieron con el respaldo y la presencia del Dios Todopoderoso y sus milagros. Con Moisés, que por 40 años los guió en seguridad y abundancia en un aparente desierto. Y luego por la mano de Josué, que por 24 años armó una conquista militar que jamás se ha visto por un pueblito que, mientras sus enemigos cananeos eran reyes y caudillos por décadas, su fundador era un anciano con una esposa estéril rodando por los montes, collados y valles del Medio Oriente. Después de la muerte de este Josué, entra ahora una época anárquica. 400 años de desorden, fracasos, de rescates de emergencia reaccionarios a esta maldad que atormentó al señor Bezel, habiéndose levantado otra generación después de ella que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 2, verso 10. La época del cual hablamos en esta mañana es la época de los jueces, del cual tenemos el 7º libro de la Biblia para dejarnos saber bien cuál es la condición natural del hombre, aún conociendo al Dios vivo. Y la serie que comenzamos en este día, al junto de nuestros hermanos en la iglesia en Lincoln Park, es la serie del libro de Ruth. A través de las próximas 4 semanas estudiaremos juntos los capítulos de este libro, descubriendo y minando las riquezas de este libro, colocado durante la época de los jueces de Israel, y cómo este libro apunta directamente a la obra global de la redención de la humanidad por Dios. El paisaje es el trasfondo de grandes bajas y altas en la historia de Israel y de la familia que vamos a conocer a través de las próximas semanas. Así que veamos a la palabra del Señor que se encuentra en Ruth capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo en su totalidad. Dice la palabra del Señor de esta manera. Si desean pueden estar de pies. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada uno en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, porque ¿qué querréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido.
Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera luz a hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueren mayores? ¿Dejarías vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llames Noemí, llámeme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Esta mañana hemos hablado hasta ahora acerca de la depravación y de la corrupción que hay en el mundo. Pero me gustaría desarrollar el mensaje del capítulo 1 de Ruth a base de esta idea principal, que es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a las pérdidas más profundas de la humanidad es su lealtad inquebrantable y persistente. La respuesta de Dios a las pérdidas más profundas de la humanidad es su lealtad inquebrantable y persistente. Y para entender este punto principal, me gustaría desarrollar el mensaje aquí en estas tres partes. Número 1, la pérdida amarga. La pérdida amarga. Número 2, la dulce lealtad. ¿Cuál es la dulce lealtad? Y por final, la persistencia y el pacto. La pérdida amarga, la dulce lealtad y la persistencia y el pacto. Para entender lo que es la pérdida amarga, nada más hay que ir al versículo 1 del capítulo 1. Donde dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. ¿Y cómo es que ha llegado a haber hambre acerca de ese pueblo que leímos en el Salmo, que salieron de Egipto con tantas riquezas, del cuales los ríos huían de ellos, de cuales temblaban los montes delante de ellos por tanta victoria que Dios le había dado? ¿Cómo es que un país liberado por Dios de esta manera y dado grandes cosas, cómo es que ha llegado a un estado de hambre? Y para entender eso nada más hay que leer dos versículos claves: Jueces 17:6 y Jueces 21:25. Dicen Jueces 17: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y otra vez recalca en el capítulo 21, dice: en esos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Vemos que el pueblo de Israel, después de Dios haber hecho grandes cosas en la vida de ellos, vemos que ellos han descendido a un estado anárquico, donde cada uno hace lo que quiere, donde cada uno conduce su vida conforme a lo que desea, sin consultar el uno con el otro. Y cuando en un país, en un pueblo, en una gente, aunque sea el pueblo de Dios, mis hermanos, hay un estado egoísta donde cada uno está alando por un lado y para el otro, haciendo lo que quiere. Cuando eso existe, el resultado en ese país es hambre y división. Hubo hambre por causa de la anarquía que estaba ocurriendo en Israel. Y vemos que el hambre tiene efectos profundos. Yo no sé si usted a veces le da una hambre terrible.
A mí me da unas hambres que no sé ni cómo concentrarme. Se me olvida todo, se me olvida que la familia está ahí parada. ¿Y qué pasó? Porque el hambre, cuando toma control de uno, uno se siente completamente descontrolado, uno se siente que tiene que comer. A veces nos ponemos de mal humor porque hay hambre. Y lamentablemente cuando hay hambre, solo pensamos en nosotros mismos. Está bien, le damos algo de comer al niño, etcétera, pero cuando hay hambre, no pensamos en los efectos de mi vecino, de mi prójimo, lo que está pasando a mi lado. Y eso es lo que pasaba en Israel. Dios le había dado una ley a ellos que cuando había una persona con hambre, ¿qué estaban supuestos a hacer? Compartir, aunque haya hambruña. Y eso me recuerda a mí mucho de mi papá cuando yo era pequeño, que a veces había tiempos difíciles económicos y con todo y eso, él sacaba de su bolsillo $50 para darle al misionero. Y yo le dije, pero dame $50 a mí. Habiendo necesidad en el hogar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos generosos y compartimos la necesidad y no estamos jalando para un lado y para el otro y estamos en comunidad? Vemos que la desunión es quebrada y hay una comunidad justa que se forma por causa de esa generosidad. Y lo que estaba pasando aquí, el paisaje, el trasfondo detrás de Ruth capítulo 1 y de la amargura que va a experimentar la familia de Noemí, es que hay una comunidad donde cada uno está haciendo lo que quiere y no le importa lo que le está pasando al otro. Los efectos del hambre en el individuo son desesperación, mentalidad individualista que destruye la comunidad que tanto anhelamos. Ojalá pudiéramos ser así. Ojalá pudiéramos estar más unidos. Ojalá pudiéramos cooperar más. Y el asunto es, y la pregunta que tenemos que preguntarnos en esta mañana, si estamos pensando en los problemas, las debilidades, las necesidades de mi prójimo o no. Estos efectos que van destruyendo el paisaje del pueblo de Israel durante la época de los jueces, le dice adiós a Elimelech, el padre de familia, un padre que era útil en Israel, un padre que era heredero en Israel, que era un administrador de las cosas que le había dado Dios a Israel cuando salieron de Egipto. Adiós a ese Señor que tanto podía hacer por esa comunidad. Adiós Mahlón y Kelión, dos jóvenes con tanto potencial, dos jóvenes que podían ser de servicio en Israel para las necesidades de ellos, dos jóvenes que podían levantar la espada en contra de Moab cuando Moab venía a destruirlos. Ahora se van para Moab para vivir allá y comer allá y trabajar allá y ayudar el orden allá. Adiós Noemí, la que tiene que pagar y recoger con las consecuencias de ese desastre individualista y divisorio. Los peligros del hambre, señores, hacen que el individuo cometa errores graves. ¿Quién le mandó a esa gente a levantarse? Ellos están supuestos a quedarse ahí en Israel y pasar hambre, pero pasarlo dentro de la protección del Señor, esperando y suplicando al Dios que lo había sacado de Egipto. Sin embargo, el problema es que es una generación que se había levantado, que no conocía la obra de Dios y las maravillas que había hecho en ellos cuando salieron de allá. El hambre lleva a la gente a hacer cosas desesperadas. El hambre lleva al destierro. Quiebra el pacto de protección de donde Dios había enviado a la familia de Elimelech. Divide las heredades, ya que Elimelech era un heredero en Israel de los bienes dados por Dios. Desplaza vidas. Ahora Elimelech y Noemí, por causa de una actitud individualista en su país, ahora ellos están desplazados y están tomando categoría de segundo plazo en los campos de Moab. Y eso me hace pensar en la iglesia, mis hermanos, a nivel de todo el mundo. Tantos cristianos sin hogares, que no saben definir dónde es su iglesia, que no saben entender las cosas del Señor, que son hijos pródigos, que hoy en día están hundidos en el pecado. Cada uno haciendo lo que quiere, lo que bien le parece a sus ojos. Dejando al pueblo de Dios experimentando la depravación de este mundo que causa desesperación y amargura. Si esto continúa de esta manera, mis hermanos, el resultado será una sociedad sin ética, a la merced de nuestros enemigos y esperando que se levante un rescatador. El destierro, mis hermanos, causado por el hambre, lleva a la muerte y a la viudez. Elimelech se convierte, en vez de un hombre de respeto,
en un inmigrante forastero en Moab, Mahlón y Kelión, representando la juventud aún de nuestro país, que le falta una educación justa, que le falta un sistema de justicia que los perdone y que lo deja muerto en un baño de sangre. Tenemos Noemí la vulnerable, Noemí la viuda, Noemíes que son mujeres abandonadas por sus maridos, mujeres que enviudan por la situación que están pasando en este país y que gritan y lloran y gimen desde su destierro necesitando a alguien que las rescate de allí. Este mundo necesita un Salvador que le indique que estos males que están ocurriendo en nuestro país son indicaciones de un desplazo más profundo todavía, de un encarcelamiento más profundo todavía, de una muerte prematura más intensa y permanente, de una viudez que apunta a la viudez que más nos atormenta. Pero en medio de este estado de depravación total, en medio de esta amargura, la muerte de su esposo, la muerte de sus jóvenes, algo fascinante ocurre. En el momento más vacío y tenebroso y desesperante en la vida de la viuda Noemí, ella decide volver a su tierra, la tierra de la promesa, porque se oye un rumor que hay esperanza de encontrar algo de comer allí. ¿Se dan de cuenta de algo, mis hermanos? No fue que entró alguien en un caballo a decir, hay comida y levántense. No hubo un gran espectáculo. Trabajando ella en los campos de Moab, estando ella allá, nada más se oyó un rumor. Se oyó unas buenas nuevas, unas noticias buenas. Sencillo tal vez en una conversación común y corriente. Y así este mundo, vagando en los campos de Moab, está deseando que alguien llegue hacia ellos con un rumor, con una palabrita de buenas nuevas, de que hay hambre, de que si hay hambre hay un pan que ha descendido del cielo para tratar con nuestras necesidades más profundas de hambre, de destierro, de desplazo y de viudez. El Señor Jesús, que ha descendido como pan del cielo para el alimento de la humanidad. Y vemos en medio de eso que la nuera de esta señora, esta viuda, dos muchachas en sí, Orfa y Ruth, que eran viudas también, vemos como ellas levantan y se van en el camino con Noemí, revelando en sus corazones la lealtad de Dios, que se revela sencillamente por causa de un rumor y un gran anuncio. Versículo 6 del capítulo 1, el Señor había visitado su pueblo. Así que aquí entra la persona de Ruth, que siempre ha estado presente. Ruth ha estado allí. Tiene 10 años caminando con Noemí, ahí mismo cerquitita de ella, también la otra nuera. Y así mismo el Señor Jesús ha estado con nosotros. Nunca se ha apartado de nosotros. Si tiene mucho tiempo que no vienes a la iglesia, o si no conoces al Señor Jesús, pero estás sintiendo que el mensaje te está llegando, es porque Él siempre ha estado ahí. Esta expresión de que me he apartado del Señor, tú sí te apartaste del Señor, pero el Señor nunca se ha apartado de ti y está ahí diciéndote en esta mañana que recibas este evangelio, que lo confieses, que nos dejes saber a nosotros y que aceptes al Señor como ese Salvador que ha de rescatarte. El Señor ha visitado su pueblo. Y en la figura de Ruth, esta joven leal, esta figura de lealtad que está dispuesta a emprender el largo camino con Dios, vemos revelado al Señor Jesús, que está dispuesto a caminar contigo, aun cuando te has ido lejos, cuando te has separado, cuando has sido una persona individualista, cuando has pasado por tu viudez, por tu amargura. Él está dispuesto a caminar el camino largo de Moab a Israel contigo. La separación entre la persona por quien uno está dispuesto a hacer grandes sacrificios es uno de dolor que no se puede aguantar. Noemí le dice a ella, no se vengan conmigo. ¿Y qué hacen ellas? Levantan el lloro y gritan, dejándonos saber a nosotros, hermanos, que la lealtad que Dios nos muestra a nosotros es una lealtad gratis para nosotros, pero es una lealtad que le costó mucho al Señor Jesús. Al Señor Jesús le cuesta amargura y grito y grande desesperación y separación del Padre en la cruz del Calvario para poder ser fiel a nosotros, que cada vez le damos la espalda y le decimos a Él, quédate Señor. Llórele a Dios en esta mañana entonces.
No sientas temor de llorar a Él y confesarle y decirle que te sientes que estás en ese estado de viudez, de tus dolores. ¿Quién estará llorando a tu lado? ¿Quién en la iglesia? ¿Quién en el trabajo? ¿Quién en tu barrio está sintiendo los dolores de la viudez? El precio de lealtad a esta joven Ruth le costó algo a ella como le cuesta al Señor Jesús. Número uno, por ser una mujer. Y claro, no ha habido una cultura como la cultura de los hebreos que le dé dignidad a la mujer, que le permite heredar sin la presencia de un varón, que le da derechos como una mujer dentro del matrimonio, en el cual concerta al hombre a comprometerse con ella. Sin embargo, con todo y eso, la mujer siempre ha sido un carácter de segunda categoría en un mundo controlado por hombres. Por ser moabita. Porque ¿quién eran los moabitas? Enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel. Ella se arriesga por ser viuda, una mujer que posiblemente no iba a ser aceptada, porque no era el primer plano casarse con una mujer que había enviudado. Por no ser doncella en una sociedad que le daba tanta importancia a la virtud de la mujer. Aquí hay una mujer que no es doncella viniendo a Israel y muchas veces necesitaban la protección. Por ser una inmigrante del grupo minoritario, ya que ella iba a ser la segunda clase cuando llegara a Israel, así como Noemí fue la segunda clase cuando llegó a Moab, así como el Señor se pone en el segundo lugar para librarnos a nosotros y ponernos en el primer plano, poniendo su justicia sobre nosotros y llevando sobre sí el estatus de separación que teníamos antes de conocerle. Por ser una obrera jornalera, ella no llegó a Israel a ser la presidenta de una compañía. Ella no llegó a Israel a ser una persona adinerada, llegó para trabajar en un campo, así como mis antepasados, mis padres y mis tíos llegaron a este país a recoger fresas en Búfalo. Por dejar atrás el privilegio que ella tenía. Cada uno es un rey en su propio país. Y así lo era Ruth, y dejó ese privilegio. Así como el Señor Jesús abandonó el privilegio del cielo a la derecha del Padre para llegar aquí y vivir como nosotros vivimos, muriendo la muerte que nos tocaba a nosotros y viviendo la vida que nosotros debemos de vivir. Por arriesgar su vida en todas estas condiciones, Ruth, una muchacha que podría ser violada en los campos del trabajo de Israel, ya que el mismo Boaz, vamos a ver en las próximas semanas, tuvo que poner una orden para protegerla a ella, porque era una persona vulnerable. El Señor hizo todas estas cosas para nosotros y se puso en la línea de fuego, como los oficiales que brincaron en Dallas y saltaron no obstante del peligro para defender a personas inocentes. Todo esto habla, mis hermanos, del Señor Jesús. La pregunta en esta noche, si no le conoces o si hace tiempo que no le sirves, si lo aceptarás. Y vemos como Noemí, la reacción de ella es una reacción hostil a las buenas nuevas de la lealtad. Noemí dice: mira, muchachos, yo no tengo hijos para darte. Porque siempre nosotros queremos contribuir a la lealtad que Dios tiene incondicionalmente para sus hijos. Siempre queremos meterle 2 o 3 oraciones, 2 o 3 lecturas bíblicas, 2 o 3 buenos comportamientos. Siempre queremos contribuir, añadir a una salvación que no es comprada por nuestro rendimiento, sino que es comprada con la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Que yo no tengo hijos que darte, yo estoy muy vieja para encontrar un esposo, porque ella sabía que si ella encontrara un esposo, Ruth estaría protegida. Pero el Señor Jesús no necesita nuestra protección ni la quiere, al contrario, se expone en la cruz del Calvario a la muerte. ¿Por qué? Para que nosotros seamos puestos en libertad. Noemí dice que el tiempo no da para que espere, aunque un milagro le diera otro hijo para que le sirva de esposo. Muchacha, tú no vas a esperar que el muchacho crezca, aunque tuviese un milagro y pariera esta noche. Tú no vas a esperar que el muchacho crezca. Dejándonos saber nosotros que aunque trabajésemos una eternidad comportándonos bien, aunque hagamos cultos de 24 horas en este hogar, nunca trabajando la eternidad vamos a comprar lo que Dios nos da libremente en Cristo Jesús. Y es una hostilidad que no es hostil, es una hostilidad que es bien friendly, amable, con buenos modales. Es una hostilidad de:
de pena, de carita de pena. Ay, quédense ahí que yo no sirvo para nada. Así nos comportamos nosotros. Yo no me merezco, el Señor. Sin embargo, la sentencia ya cayó sobre Jesús. Todos los pecados que has cometido, el pecado que estás cometiendo ahora que nadie lo sabe, el pecado que cometerás mañana, si has creído en el Señor Jesús, ya el juicio y la sentencia ha pasado, culpable, excepto que no cayó sobre ti, cayó sobre el Señor Jesús. No vuelvas a juzgarte por las cosas que Dios te ha liberado y ha declarado inocente. Pueden ver el sinnúmero de excusas pobres que ponemos a Dios, aun cuando Él está debajo de nuestras propias narices, lealmente mostrándonos su amor. Entonces, ¿cuál es la contesta de Dios a nuestras propuestas y negociaciones débiles de quédate ahí? La contesta es la persistencia. Jesús no es solamente leal a nosotros. Jesús es persistente en su lealtad. Es persistente y hace promesa. Mira lo que le dice Ruth. No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores moraré. Mostrando Ruth en este comportamiento a un Señor Jesús que camina con nosotros a todos los lugares, a los lugares más oscuros, a la misma muerte. Todos los otros dioses te dicen, ven, compórtate bien, acércate todo lo más que pueda. El Señor dice, quédate ahí mismo. Yo me acerco a ti y camino contigo. Y si nosotros no podemos pasar por momentos dolorosos de muerte o de hambre o de viudez, ¿cómo sabemos que existe un Dios que se mete en esas situaciones? Así que en nuestro sufrimiento vemos al Jesús persistente y leal que dice, camino contigo. Pero no solamente eso, mira lo que Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No solamente está confesando buena teología de que su Dios era su Dios. Al decir que tu pueblo será mi pueblo, nos muestra a Jesús que anda con nosotros, pero que también es uno de nosotros, para que de uno de nosotros pueda morir por todo de nosotros. Jesús es el sumo sacerdote que nos representa al Padre, que dice, espérense, yo haré mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, yo me haré uno de ustedes para comprar la salvación. Pero no solamente eso, Ruth dice, donde tú mueras, allí moriré. Allí seré sepultada. Jesús no solamente se queda con nosotros y acompañándonos y se comporta como un sacerdote. Jesús mismo se pone en el altar y se hace el sacrificio. Él dice, yo moriré donde tú mueras. La muerte que nos tocaba a nosotros, esa sentencia, cae sobre Él y será sepultado. Él experimenta la muerte amarga para que nosotros podamos entrar en relación con nuestro Padre. Él nos acompaña, Él nos representa, pero hasta la vida nos da con la muerte. La reacción del ser humano amado por Dios a esta contesta persistente es una entrega total. El verso 18 dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. La entrega total es clave, señores. Ahora tú no entiendes por qué has enviudado, por qué estás pasando por amargura, pero recibe la promesa del Señor Jesús de salvación y luego tú entenderás el porqué de las cosas. La entrega total, antes de entender las explicaciones, nos desplaza del poder de nuestros ídolos, del yo personal, de nuestras malas decisiones, porque nadie le había dicho a esa familia, vete a Moab, cuando había un pueblo que le adoraba a Dios, donde había provisiones suficientes, aún en medio de las tragedias. Así que, bajo la protección de la tierra prometida, Ruth empieza a caminar con ella, con mejores promesas que la que cualquier religión o persona y aún nosotros mismos no pudiéramos dar. Jesús es el mejor Ruth, que a cuestas a su propia vida acompaña a una persona completamente enviudada por la depravación de este mundo para su propio bien. Y esa persona eres tú y soy yo. Él nos ve en la amargura, el primer punto. Él se une a nuestra amargura con su lealtad. Y cuando nosotros, por causa de nuestra hostilidad, lo echamos a un lado, Él dice, yo perseveraré y estaré contigo hasta lo último. Y la pregunta clave en esta mañana es, ¿dónde están los Noemí aquí?
¿Quién dice? ¿Quién se entrega por total y dice, sí, yo soy viuda, ya yo no puedo? Dicen las personas en mi cultura, ya yo no sirvo para más nada. La única manera de recibir la lealtad de Dios es entendiendo y aceptando nuestra propia viudez y dejándolo que Él camine con nosotros. Así que esta mañana, si usted ha creído este mensaje, déjanos saber, déjale saber al anciano, déjale saber al hermano, déjanos saber en esta mañana. Pero anúnciale a este mundo que tú necesitas al Dios que te puede sacar de la depravación total de tu existencia. Vamos a estar de pie en esta mañana. Pueden inclinar sus rostros en este momento. Y si hay alguna persona en esta mañana que desea recibir al Señor Jesús, que desea dejárnoslo saber, para que podamos caminar contigo también la iglesia lealmente en medio de tu viudez, por favor, déjanos saber en esta hora. Puede alzar la mano mientras bajemos los rostros. Puede alzar la mano si hay alguno en este momento. ¿Habrá alguno en esta mañana que le gustaría recibir al Señor Jesús? ¿Habrá alguno que desea la oración o que hace tiempo y le gustaría arreglar camino con el Señor y recibirlo aquí, aceptarlo en esta mañana? ¿Habrá alguno? Quiero dejarles saber que también pueden dejarnos saber después del servicio. Pueden dejarnos saber la semana, mándenos mensaje, texto, email, pero déjanos saber si ha creído y cómo podemos caminar y ayudarlos en este día. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el día que tú nos has dado, donde pudimos, Señor, adorarte y recibir tu evangelio una vez más. Ayúdalos a entenderlo, Señor, y camina con nosotros en estas próximas semanas, a medida que vamos estudiando el libro de Ruth. Que tu bendición caiga sobre todos los hermanos, Señor, en esta mañana, y ayúdanos en esta semana a resplandecer en un mundo enviudado por tanta maldad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. En esta mañana, mis hermanos, me gustaría acordarle a nuestro hermano Álvaro, nos deja en esta semana. Me gustaría que él pase aquí para que nosotros oremos por